Cuando uno habla de criptomonedas no puede dejar de hablar de XRP. Claro, Bitcoin es la reina, Ethereum está de segunda y hay otro par que están ahí en el top 10, pero hace 4 o 5 años XRP era la segunda moneda, criptomoneda más importante de todas. Y acá estoy para contarles la historia de XRP, la historia de Ripple, para que ustedes puedan entender qué es lo que significa esta moneda y todo lo que el equipo de Ripple ha desarrollado a través del tiempo. También estábamos hablando de XRP Ledger, también vamos a hablar de muchas alternativas y cosas interesantes que se pueden encontrar con este proyecto que lleva desde el 2012, desde su fundación y del cual quiero ir al detalle. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal, muy contento de contarles y de explicarles de forma detallada qué es XRP, qué es Ripple y qué ha pasado en este último tiempo con el juicio que tiene la SEC contra esta entidad que ha tenido varios inconvenientes y que ha tenido varios triunfos realmente en este proceso. Vamos a ir al detalle. Miren, XRP en este momento vale 51 centavos con 88. Tiene un market cap de 28,684 billones de dólares. 28.683 billones de dólares. Tiene en total 100 mil millones de monedas disponibles, no todas circulantes. La verdad es el 55% que tiene circulantes, 55.2 billones de monedas circulantes, y el resto están guardados en un escrow de la compañía Ripple, que las van soltando. 1 billón es lo que está planeado dentro del white paper para que suelten y liberen al mercado cada mes. No todo el tiempo la liberan así, liberan más o menos unas 200 mil monedas, 200 millones de monedas al mes, y de ahí en adelante van aplazando y las que no se han repartido o no se han vendido al mercado quedan de últimas en la fila. Entonces, más o menos eran unos 23 meses que estaban dispuestos a vender, a distribuirlas, y ya pues vamos más o menos unos 28 meses. Vamos a ver el detalle, esos datos exactos se los quedo debiendo para saber exactamente cómo es. Miren, Ripple se creó o se concibió en el 2004 por una persona que se llama Ryan Fugger, que fue el que empezó a trabajar con un sistema de comercio de intercambio local en Canadá, en Vancouver. Su idea era crear un sistema monetario descentralizado con el objetivo de empoderar efectivamente a las personas y a diferentes comunidades para crear una propia moneda. Fugger más adelante constituyó una empresa que se llama Ripple Pay. Y al mismo tiempo, o incluso previo a eso, tenemos que hablar de otra persona que es importantísima en todo este proceso, que es David Schwartz. David Schwartz es un duro, que les voy a poner acá, les voy a compartir un artículo que tengo de David Schwartz explicando quién es este señor. Esta es la foto de David Schwartz, un señor de barba, con pelo largo, calvito, que es millonario, tiene un valor de mercado. En este artículo del 2018 hablaban que su valor de mercado, su billetera, valía más de 90 millones de dólares. A hoy día, yo creo que esa billetera es mucho, mucho más grande. Miren, David Schwartz se obsesionó desde muy joven cuando trabajó con su papá y creó una empresa de tecnología para la medicina. Esta idea se transformó en crear esta cosa, esto que les voy a mostrar, la patente de número US 5025369A, que la radicó en 1988, y luego lo que terminó haciendo es que esta idea se convirtió al lado de la gente que acabamos de hablar, al lado de Ryan Fugger, y más adelante cuando se conoció con McLeod, unieron fuerzas con todas estas ideas que tenían, y de ahí en adelante arrancó lo que es Ripple. En el 2012 se concibió esta empresa donde contrataron a, vamos a ver si volvemos a la página principal, donde contrataron a Chris Larsen, que es hoy en día y desde ese momento el CEO de la compañía, y hoy en día él está a la par con Brad Garlinghouse liderando la compañía, y desde ese momento se concibió la empresa de Ripple, que pues pasó por muchas manos. Se unieron también con otra persona que era un tipo muy interesante que se llama Jed McCaleb,
y él con Chris Larsen y con David Schwartz constituyeron esta empresa. Más adelante, Jed McCaleb se retiró, tuvo inconvenientes con la compañía y lo que terminaron haciendo es él montando una idea paralela que se llama Stellar o XLM, la moneda, que está enfocada a otro estilo de contrapartes o de clientes. En el 2012 colaboraron para constituir una empresa que inicialmente se llamaba OpenCoin y de ahí se volvió XRP más adelante cuando empezaron a conseguirse aliados, cuando empezaron a conseguirse nuevas inversiones, nuevas ideas y armaron una red de intercambio y pagos que se llamó en su momento, o este protocolo se llamó Ripple, y de ahí en adelante empezaron a conseguir algo de capital de riesgo de inversión para que les ayudara a sacar adelante la idea. Entonces, ¿qué han logrado estos señores de Ripple que la verdad hacen cosas increíbles? Lo que han empezado a conseguirse es una cantidad de aliados en el sector financiero. Y entre esos aliados están el Banco Santander, está el MUFG de Japón, tienen al SBI de Japón, tienen al Bank of America, tienen a Standard Chartered, tienen de aliado también a, acá lo tengo al otro aliado, tienen aliado a Santander, hoy en día tienen acciones y tienen trabajo con Metaco, que la están fusionando en este momento y ya deja de ser Metaco, esa entidad que está encargada a la custodia, hoy en día se va a convertir como parte y ya fusión directa con Ripple. Ellos también trabajan de la mano con Accenture, que es, si ustedes ya saben, es el gran consultor reconocido en el mundo, con Volante, con Chain Analysis. ¿Conocen también a Triángulo? Triángulo es una entidad gigantesca. En Colombia puntualmente, ACI Worldwide, que es otro de sus aliados, está desarrollando el CBDC o la moneda digital de Colombia. Y en ese sentido podemos hablar que en Montenegro, en Palau, en Colombia, en Australia, ya se está desarrollando los CBDCs, que son la moneda digital del Banco Central de cada uno de estos países, buscando cómo ayudar. Otra entidad que hace parte de toda esta mezcla y a la cual han asesorado de alguna manera es la FedNow, que es la moneda digital o el sistema de pagos digitales que está generando o creando la Fed. Tienen muchísimas cosas interesantes y hay un tema puntual. Ustedes no sé si lo ven acá. El logo de XRP, ¿dónde tengo la página? Se me perdió. El logo de XRP son tres bolitas. Y esas tres bolitas se llaman o se diseñaron a partir de una cosa que se llama el Golden Ratio. Es uno de esos números muy parecido al número pi que a través del tiempo se han ido consolidando como unos números exóticos, diferentes. Michelangelo lo pensaba. Es ese número que se va ampliando y que no tiene final. El logo viene desde ese punto y me parecía súper interesante compartirles este dato. Hay muchísima información más alrededor de Ripple, de XRP, y una de esas cosas que me interesa mostrarles es que existe una ledger, que es una línea, que es un libro contable mayor en el cual se basa XRP y es la moneda nativa, y Ripple está sobre este ledger. Es importantísimo tenerlo en el radar y quiero ir a más datos sobre Ripple. Miren, Ripple tiene un Consensus Ledger que utiliza un libro mayor descentralizado llamado Consensus. Ese libro mayor no depende de la minería, como es en el caso de Bitcoin, sino que utiliza un proceso de consenso entre los nodos de la red para validar y registrar las transacciones. Más o menos hay unos 45 validadores hoy en día que confirman y verifican las transacciones. Ya no es un pago de unas comisiones a los mineros como se hace con Bitcoin o como se hace con otras monedas, como es el caso de Caspa o habrá muchas más. ¿Qué tiene XRP? Tiene un puente de conversión donde XRP actúa como un puente de conversión para pagos transfronterizos entre diferentes monedas. Por ejemplo, si deseas enviar dinero desde dólares a euros, puede hacerlo utilizando XRP como intermediario. Esto se logra mediante la emisión de órdenes de compra y de venta de la red de Ripple. Y hoy en día tienen una cosa que se llama los Automated Market Makers, que lo cual sirven para tener una liquidez y ayudar a que estas operaciones fluyan.
XRP está diseñado de cierta manera y Ripple están diseñando esta idea para eliminar o reemplazar más bien la red de SWIFT, que es una red de mensajería financiera que viene funcionando desde 1979 y que ya está pues a puertas de finalizar, de dejar de funcionar, y lo que se ha inventado la gente alrededor del mundo y a través del banco BIS, del Banco Internacional de Pagos y de Compensación, es crearse las monedas que son dentro de ese protocolo de la ISO 20022. Bueno, miren, Ripple también tiene una velocidad muy grande y costo de transacciones en esa red con significativamente más bajos costos en comparación con muchos sistemas tradicionales de transferencia de dinero, y eso se debe en gran parte al diseño eficiente de esta red y al uso de XRP como un activo neutral que elimina la necesidad de prefinanciamiento en monedas locales. Con ese sistema se elimina no solamente el SWIFT, que es el sistema de mensajería, sino también las cuentas Nostro y Vostro. En los diferentes lugares hay cuentas que tienen una cuenta mía y vostra dentro, y que se unen y que mandan mensajes para poder ir balanceando de acuerdo a las transacciones que se van generando. Que tiene también Ripple, es una red que está diseñada para manejar un alto volumen de transacciones simultáneas. La velocidad de Ripple es impresionante, y de todas las criptomonedas en general son muy grandes. Eso significa que es capaz de escalar para satisfacer las demandas de un sistema de pagos digital y global que viene en ascenso a través del tiempo. Miren, como les decía, es una empresa que fue fundada en el 2012, se llama Ripple Labs, como objetivo principal proporcionar soluciones para el sistema financiero global y a través de tecnologías de contabilidad distribuida y blockchain. Esto es todo lo que tiene Ripple, y vamos a ver entonces en qué estado está el juicio que está en furor y que es importantísimo tenerlo en cuenta, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué la moneda no vuela? ¿Por qué no sube al mismo ritmo de otras? Claro, está siendo afectada desde el 2020, cuando fue demandada por la SEC, ha tenido sus altos y sus bajos a través del tiempo. Entonces, vengan y miramos exactamente qué es lo que pasa con el juicio de la SEC versus Ripple. En diciembre del 2020, la SEC presentó una demanda contra Ripple Labs alegando que había vendido ilegalmente valores no registrados en forma de XRP. Más adelante, en febrero del 2021, la jueza Sarah Netburn fue asignada al caso. A lo largo de ese año se llevaron a cabo audiencias y procedimientos relacionados con el caso. En el mes siguiente, en marzo del 2021, Ripple Labs presentó una moción para desechar la demanda de la SEC, argumentando que XRP no es un valor y que la SEC no tenía jurisdicción sobre él. Más adelante, en junio del 2021, la jueza Netburn dictaminó que Ripple Labs podía acceder a documentos internos de la SEC relacionados con la definición de Bitcoin y de Ethereum como activos digitales. Hubo un par de datos después, a final del año, en septiembre, Ripple Labs presentó una moción para excluir ciertos testimonios de expertos de la SEC, y en el mes siguiente la SEC presentó una moción para desestimar la moción de Ripple. Mejor dicho, ahí hay una cantidad de cosas en el juicio. En diciembre del 21 se programó una conferencia telefónica para el 6 de diciembre en la que las partes discutirían el estado del caso, y en enero del 2022 se esperaba que la jueza Netburn emitiera decisiones sobre las mociones presentadas. Más adelante, lo que nos encontramos es que a través del tiempo, después de ires y venires, el 13 de julio del 2023, Ripple Labs ganó una victoria en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, ya que la jueza Analisa Torres, que ya era la nueva jueza que manejaba el fallo, pues este caso falló a favor de la empresa en un caso presentado por esta entidad, agencia federal. Según los documentos presentados el 13 de julio, la jueza Torres ha concedido el juicio sumario a favor de Ripple Labs, admitiendo que el token Ripple XRP no es un valor. Y aquí les tengo un par de noticias que creo que podrían servir para poderles mostrar diferentes pasos del juicio. Estamos viendo en el 2000, podemos devolvernos un poquito a ver en julio. Esta noticia es la de julio del 2023, donde hablaba de que la SEC ganó su caso, que Ripple ganó su caso sobre la SEC cuando la jueza Analisa Torres aprobó.
Previo a esto, en septiembre del 2022, el caso de Ripple y la SEC se encamina a su conclusión tras la presentación de un juicio sumario. Esos son todos los pasos que venían pasando, que venían evolucionando y demás. Y vamos a ver en el 2024 los pasos en los que estamos actualmente. A ver, entonces, en el 2024 tenemos el 12 de febrero, y 13 de marzo eran cruciales para la SEC y la Ripple, donde posiblemente se estaba definiendo el futuro. El 22 de marzo, 22 de abril y 6 de mayo eran fechas límite de presentaciones relacionadas con los diferentes pasos de los remedios. El 13 de marzo, la SEC debía presentar el informe sobre los remedios. El 12 de abril debía presentar Ripple la oposición y el 29 de abril la SEC estaba para responder la oposición. Esto se fue moviendo a través del tiempo. Estas fechas terminaron siendo que la última fecha que se presentaron datos fue la semana pasada, el 22 de mayo, y estamos en este momento ya con el juicio en proceso y esperando que más o menos hacia julio se termine el juicio. Entonces acá les presenté un resumen gigantesco de quiénes son las personas involucradas hoy en día en XRP y en Ripple. Les presenté cómo está el juicio está muy cerca de salir y no sabemos si va a salir a favor o en contra de Ripple, donde la SEC había solicitado una multa por 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares, y a cambio Ripple había dicho, oye, estamos dispuestos a pagar 10 millones de dólares. Ya está definido que el token de XRP es un token que no es un activo, no es un valor. Y de ahí en adelante vamos a ver qué puede pasar. También en algún momento del caso se había denunciado en contra de Chris Larsen como presidente de la junta directiva y a Brad Garlinghouse como CEO, se les había denunciado y más adelante, hacia octubre del año pasado, octubre, noviembre, no recuerdo la fecha exacta, se desechó esta denuncia. Entonces, pues ahí tienen. No sé si les interesa conocer más. Si quieren conocer más sobre Ripple, sobre XRP y sobre las noticias diarias y semanales de lo que viene pasando con la moneda, con el proyecto, con los desarrollos, estén muy atentos al canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Pasen buena noche. Chao.